Esta presentación va a corresponder al tema sobre infecciones vectoriales y antes de hablar de una de las infecciones que es fiebre amarilla, vamos a unas primeras diapositivas a modo de introducción para hablar justamente de lo que tiene que ver con los vectores y las características de estos vectores. Para poder definir y entender lo que pasa cuando hablamos de una enfermedad vectorial, la realidad es que la transmisión de la enfermedad que se puede generar de un hospedador a otro, o sea, de una persona a otra, va a estar justamente mediada por un artrópodo. Este es un animal que tiene cuerpo y las patas articuladas. Este artrópodo, ¿cómo puede generar este tipo de transmisión de enfermedad? O lo realiza a través de una transmisión mecánica, en la cual ahí el agente patógeno, el agente generador de la enfermedad, no requiere del artrópodo para terminar su ciclo biológico, pero de otra manera, que la más importante es la transmisión biológica. En estos casos, justamente el artrópodo es necesario porque justamente necesita del artrópodo para que el agente causal termine de completar su ciclo biológico y por ende después genera la enfermedad. En este caso, la transmisión del patógeno está relacionada con una característica que tengan estos artrópodos, que es la definida como hematofagia, o sea, que puedan ingerir, o sea, tomar sangre, ¿no? Y de esa manera el agente causal es ingerido a través de la sangre por el artrópodo y dentro del organismo del artrópodo se termina de concluir su ciclo biológico para que después ese mismo artrópodo pueda transmitir la enfermedad a la otra persona. El artrópodo se llama vector y, como le digo, por eso que acá es muy importante entender que estas infecciones o enfermedades vectoriales, para que se generen, tienen que estar todos estos componentes, no solamente la persona susceptible, sino también este vector. Y acá tenemos un cuadro en el cual por un lado tenemos cuáles son los vectores conocidos que podemos llegar a describir en algunas enfermedades, cuáles son los reservorios, que a veces no siempre es el humano, sino que también son otros tipos de animales, y las enfermedades que van a producir. Por supuesto que, como decimos, hay un montón de enfermedades. ¿En qué nos vamos a basar nosotros en esta parte presencial y también en tanto en la grabada como en la presencial? Por un lado, en 3 enfermedades, una que es el dengue, otro que es la fiebre amarilla y otro que es la enfermedad de Chagas-Mazza. Y van a ver que en tanto dengue como fiebre amarilla tenemos mosquitos, que son los que van a ser los vectores. Los mosquitos de las especies de Aedes y los de Anófeles, ese también más que nada es el de malaria. Así que dengue y fiebre amarilla predominantemente son los Aedes los vectores que vamos a tener que estudiar. Después tenemos para la enfermedad de Chagas-Mazza, los triatomas, que es la vinchuca, en la cual justamente también ahí la vamos a estudiar porque va a ser forma parte de la posibilidad para que pueda después generarse la enfermedad en el hombre. Y como ven, hay otros, hay mosquitas, pulgas, garrapatas, que hacen diferentes tipos de enfermedades. La peste, a ver, por ejemplo, leishmaniasis tenemos acá en el país, así que es una enfermedad que podemos llegar a encontrar, sobre todo en el norte del país. Oncocercosis es la mosca de tsetse. Esta es una enfermedad bastante rara. Después tenemos la peste bubónica, que es una enfermedad más del África, no tanto del continente americano. Y las otras enfermedades, esta es la fiebre hemorrágica de Crimea o la enfermedad de Lyme, producida por las garrapatas, no son enfermedades de nuestro continente americano. Por eso es que tampoco le damos tanta relevancia acá. Así que, ¿cuáles estamos estudiando nosotros? Las que realmente por el país o que sus países limítrofes realmente tienen relevancia clínica. Este es el mosquito Aedes aegypti, una especie de Aedes que justamente es uno de los más involucrados en estas infecciones. Estas son las características, sobre todo vean el dorso y las patas que tengan esas manchitas blancas muy características. Y además de las características del mosquito en lo que tiene que ver con su característica que es blanquinegro, tanto en dorso como en patas, lo que es importante, bueno, por un lado, cuando van a pican los mosquitos sobre todo durante la mañana y al final de la tarde, y lo más importante es dónde va a vivir. El mosquito habitualmente se lo define como un mosquito peridomiciliario, es decir, no es un mosquito que vamos a encontrar en un bosque, no, va a estar en casa, en las viviendas,
dentro de los lugares cerrados, frescos, en las escuelas, en los garages, en todos esos lugares donde hay. ¿Por qué? Porque justamente es el ambiente que más cómodo se siente el mosquito, y la hembra va a poner los huevos justamente en agua que esté en recipientes en cualquiera de estos lugares. Entonces, por eso es muy importante cuando tenemos que pensar en la prevención de estas enfermedades, donde queremos que haya menos mosquitos, justamente hay que evitar que la hembra tenga lugar para colocar sus huevos. ¿Y dónde se van a criar los mosquitos? ¿O cómo es que después de la hembra que pone sus huevos, que los va a poner en cualquier tipo de recipientes que tenga agua, ya sea un agua accidental que se acumuló por la lluvia, agua de riego, tanto en lugar de sol como de sombra? La única característica que tenemos es que el mosquito no sobrevive a temperaturas bajas, a temperaturas ambientales, así que toda la zona de Patagonia, por ejemplo en nuestro país, toda la zona de Patagonia con clima templado frío, o toda la zona de hemisferio norte con clima también más frío, ahí no hay mosquito Aedes. Al no haber mosquito Aedes, no hay estas enfermedades que estamos a describir a continuación. ¿Cómo se reproducen o cómo es el ciclo de vida? Bueno, si tenemos que hacer todo el ciclo, ¿qué sería? Dijimos, ya un mosquito adulto, la hembra va a depositar huevitos en una agua que se haya acumulado por lo que sea. Estos huevos pueden ser entre 100 a 400 huevos. En 2 o 3 días ya se generan las larvas, que son estructuras que están adheridas a la superficie del agua, pero se van aumentando, van creciendo de tamaño, hasta que después de un par de días, de 5 a 7 días, se conforma lo que es la pupa, en la cual ya la larva está como enroscadita y en una estructura que tiene, hasta que finalmente, después de unos días, se desprende de esa pupa el mosquito adulto, que sale a la superficie y ya sale y vuela. Todo esto, como les digo, miren lo que pueden tardar, muy poquitos días. ¿Cuánto sobrevive el mosquito? Aproximadamente 30 días, y no es un mosquito que viaja por grandes distancias. Entonces, justamente cuando vemos mosquitos adultos de Aedes, tenemos que considerar que no más de 300 metros es justamente en donde la hembra puso sus huevos. Por eso les decimos siempre, estas son consideraciones, decir, bueno, si hay un brote, una situación de una fiebre amarilla o un dengue, que es la otra infección que va a generar este mosquito, muy característica, uno cuando hace el rastrillaje de los mosquitos tiene que saber que desde el momento de donde está el caso índice, bueno, a 200, 300 metros es donde justamente puede estar toda la acumulación de mosquitos posibles de haber generado este tipo de infección. Bueno, esta es una foto real, ven cómo de a poco va saliendo el mosquito a la superficie de esa estructura donde estaba contenido, que es la pupa. Justamente se va abriendo, sale y ahí sale el mosquito ya adulto, dispuesto a vivir, como les digo, esos 30 días que tiene de vida. Y acá en esta foto lo que vamos a ver es justamente al revés, son los mosquitos cuando ya picaron a la persona y tuvieron esa característica que es la hematofagia, en la cual ingieren sangre, y van a ver, ven ahí donde está la parte roja, cómo está contenido la sangre en el mosquito. Obviamente cuando uno mata al mosquito, por eso que se da ese poquito de sangre que aparece, porque justamente significa que es un mosquito que ya picó. Justamente lo que hace este mosquito es cuando hace la ingestión de la sangre de la persona enferma, ahí es donde toma el virus involucrado en la enfermedad y termina su ciclo el virus en el mosquito, y después se aloja en las glándulas salivales. Cuando en las glándulas salivales se aloja el mosquito, ahí va contenido hasta que el mosquito vuelve a picar a una ya persona sana, y también ahí le deposita cuando pica, cuando lo pica, le deposita el virus. Bueno, y acá un poco esto del mosquito y del cambio climático, ¿no? Por un lado, ¿cuáles son las condiciones para que el mosquito sobreviva? Algunas ya las comenté. Una, que tiene que ver con la temperatura, entre 15 a 40 grados, no vive el mosquito a temperaturas muy bajas. La altitud, aproximadamente de 2.200 metros. Tiene que tener una humedad y una humedad moderada alta. En esas condiciones el mosquito sobrevive. Por eso es que hay lugares donde realmente no hay mosquito, porque se muere el mosquito. Y ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que tanto algunos cambios ecológicos, cambios socioeconómicos van a generar una alteración
del ecosistema. Cada vez que hay una alteración del ecosistema, lo que va a generar esto que a veces los vectores se pueden distribuir de manera diferentes y esto en generar algunas enfermedades de transmisión vectorial. Es decir, el mosquito de alguna manera no estuvo siempre en este lugar, pero se generaron las condiciones para que ahora tengamos a él. Entonces es más difícil cuando el ecosistema ya se modificó, cuando ya se modificó y ya el vector circula de manera permanente, es muy difícil ahí ya erradicar estas enfermedades. Lo que puede suceder es que si hay situaciones, acá lo que vamos a tener en cuenta es que si hay situaciones, por ejemplo, inundaciones o lluvias muy importantes que no se tenían en consideración, puede haber una masiva sobrepoblación de mosquitos y eso, enfermedades que están controladas o que tenemos casos medianamente bajos, puede haber una explosión de casos de brote por estos motivos. Y ahora sí, ya a partir de las infecciones vectoriales que vimos algunas partes características sobre todo del vector, vamos a hablar sobre fiebre amarilla. Acá hay otro concepto que me parece importante destacar. Vamos a tener lo que se llaman infecciones emergentes y los que son infecciones reemergentes. Cuando hablamos de infecciones emergentes, ahí está la definición. Es aquella infección que se provoca por un agente infeccioso que no conocemos, recientemente identificado, que no sabemos absolutamente nada de la patogenia, de cómo transmite, de qué posibilidades hay de enfermedad en las personas y que justamente genera un gran problema de salud pública a todos los niveles. ¿Cuál es el ejemplo más claro emergente? La infección por COVID. Ahora bien, hay otras enfermedades que llamamos reemergentes, porque son enfermedades que ya conocemos, los agentes causales ya los conocemos todo su patogenia, toda su manera de que genera transmisión de la enfermedad, qué le pasa a los pacientes, pero que realmente en el último tiempo reaparecen en un gran número de infecciones que antes no tenía. Es decir, al principio había pocos casos o hay habitualmente pocos casos y de golpe reaparecen estas infecciones con un importante caso. Y justamente esta baja cantidad de casos registrados es que dejó de ser un problema de salud pública. Pero cuando determinamos que esta infección es un reemergente, comienza todo al revés. Entonces comenzamos de vuelta a tener más prevención, más notificación y justamente es lo importante. Algunas de las enfermedades que vamos a ver ahora, las dos que tenemos, que son tanto fiebre amarilla como el dengue, son enfermedades reemergentes. Así que, como ven, fiebre amarilla y dengue, recordemos, enfermedades, infecciones vectoriales, donde justamente el vector es el Aedes aegypti, son de consideración de enfermedades reemergentes. Y las últimas que tenemos ahí abajo, tanto la enfermedad por virus Zika como la enfermedad por virus chikungunya, son dos enfermedades de tipo emergentes. Son de reciente diagnóstico, de reciente aparición y que también han generado, por supuesto, que al inicio un gran problema en la salud pública porque había que registrar notificación obligatoria, todo lo demás, y porque se desconoce un montón de cosas que, bueno, obviamente que con transcurrir el tiempo seguramente vamos a tener mayor conocimiento de la enfermedad. Pero bueno, vean cómo una misma enfermedad, un mismo vector nos puede transmitir muchas enfermedades y justamente erradicar al vector, en este caso al mosquito, a la Aedes aegypti, permitiría que ni las enfermedades reemergentes ni tampoco tengamos enfermedades emergentes. Pero es un gran desafío esto. Bueno, y ya enfocados a fiebre amarilla. Esta fiebre amarilla hoy por hoy es una enfermedad definida como reemergente, como les dije, donde es un gran problema tanto en África como en América, sobre todo en América del Sur, importante. Hay varias causas o factores por los cuales hoy la fiebre amarilla es una enfermedad reemergente y algunas están descritas. Uno, porque hay presencia de virus, o sea, está también el virus, o sea, también lo mismo, podemos tener muchos vectores, pero no hay virus, tampoco se generaría la infección. Acá no, tenemos el virus. Hay personas que no están inmunizadas a pesar de que están en zonas de riesgo donde debe indicarse la vacunación. Hay una alta densidad de los vectores, que son los que dijimos, hay muchos mosquitos que la pueden transmitir. Esto de que todo el tiempo hay un desplazamiento de las personas de un lugar al otro en muy corto tiempo. También puede hacer que personas enfermas que se contagien en un lugar
se desplacen y terminan siendo después los casos índices de lugares donde antes no existía este tipo de infección. Y por supuesto, todo lo que dijimos que tenía que ver con el deterioro del hábitat natural, de los ecosistemas y los reservorios, que también generan un problema en este caso en fiebre amarilla, para que sea una entidad clínica reemergente. Bueno, y acá como les voy a mostrar es lo que tenemos, cómo hacemos la vigilancia, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero entonces estas infecciones, ¿qué pasa? Si son reemergentes o si empiezan a haber más casos, pasan a estar dentro de la notificación que se debe hacer de manera oficial. Hay boletines como es el Boletín Integrado de Vigilancia, que son boletines que se publican y que tienen el aval del Ministerio de la Nación de Salud, en la cual van registrando semanas por semanas epidemiológicas los casos que se van registrando y se van notificando al ente, que justamente es el ente oficial. Y por ejemplo, acá ven un ejemplo. Se registra en el año, la etapa era 2019-2020, de fiebre chikungunya, de encefalitis San Luis, la enfermedad de Zika, como le digamos, que son enfermedades que al principio en un momento había muchísimos casos. Y por ejemplo, miren, fiebre amarilla, el ejemplo, en temporada 2019-2020 no se registraron casos confirmados de fiebre amarilla en Argentina. Se han notificado 2 casos probables de fiebre amarilla asociados a vacuna. ¿No ven? Esto es lo que va apareciendo, ¿no? Es decir, fiebre amarilla, hoy por hoy no hay casos en Argentina, pero siempre en etapa de verano hay que estar muy, muy atenta por todo lo que tenga que ver con Brasil. A mayor desplazamiento, como digo, de personas argentinos que vayan a Brasil y vayan a lugares endémicos de fiebre amarilla y no estén protegidos, no estén vacunados, se pueden enfermar y cuando vuelven traer así la infección acá, ¿sí? Pero bueno, esta es la manera, por ejemplo, para decir que cómo las personas que realizan este tipo de monitoreo, o si uno quiere como médico saber cuál es la situación actual de estas enfermedades, solamente hay que entrar a estos boletines integrados de vigilancia que estén en acceso de manera online. Esto que les traigo acá es un ejemplo de, por ejemplo, lo que pasó con fiebre amarilla en los últimos meses del año 2016 y a principios de 2017, donde hubo una alerta porque comenzaron a haber muchos casos de fiebre amarilla en Brasil. Entonces, miren, por ejemplo, cuando uno ingresaba a las páginas oficiales, ya sea de la Organización Mundial de la Salud o de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, podía encontrar estos mapas, donde de manera en tiempo real, más o menos como era con COVID, donde en tiempo real nos iban mostrando las áreas, cómo se iban coloreando las áreas en función de las zonas donde cada vez se registraban más casos de fiebre amarilla. Entonces, por ejemplo, en este caso en Brasil, ven que hay lugares donde están en blanco, que no hay casos, ¿no? En otros que son grises y los más importantes son los amarillos. Entonces, como justamente esto sucedió en un momento donde era muy cercano a la etapa de verano, uno tenía que saber que si las personas iban y viajaban a zonas que estaban, por ejemplo, en amarillo, teníamos que tener mucha cautela porque podían estar más sujetas a infectarse por fiebre amarilla. En donde, por ejemplo, como yo les vi, que vieron que el anterior, en 2016, ya comenzó a haber casos. En 2017, en Brasil, claramente mostró un brote importante de fiebre amarilla en Minas Gerais, donde hubo muchos fallecidos y también muertos que eran primates, y que justamente a partir de ahí comenzó a haber un brote muy importante de fiebre amarilla. Y miren este cuadro, este cuadro es de la fecha enero de 2018, en la cual todos los estados que tenían naranja eran estados que estaban en riesgo de fiebre amarilla. Solamente quedaban unos poquitos estados que son los que están además en color más clarito, que no estaban en riesgo, pero miren, todos los estados que estaban en riesgo y cómo en los países limítrofes teníamos que estar alerta, en el que estábamos, por supuesto, que Argentina. En relación a fiebre amarilla, lo que hay que considerar por un lado es que hay un ciclo de infección que se genera en primates. Este es un ciclo selvático, ¿no? Que se da en la selva. Entonces, cuando se genera en un momento un episodio de episodias, que justamente son eventos de enfermedad localizada en un lugar, en una localidad en particular, donde afecta importante cantidad de individuos o de animales, y además ahí hay casos humanos, hay un riesgo para que
se genere el ciclo urbano de la fiebre amarilla, porque como les digo, hay un ciclo de infección que es selvático. Y otra cosa que hay que sumar es que haya movimientos de personas en la cual haya personas que en vez de estar en las zonas urbanas se involucren o de alguna manera se desplacen a zonas selváticas donde realmente las personas no deberían estar. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona va a establecerse en un lugar selvático, se infecta en ese lugar porque está el mosquito y todo lo demás, y después retorna a su lugar urbano, eso también, ese movimiento de personas desde la selva al urbano, es otro riesgo para que se genere el ciclo urbano de la fiebre amarilla. Por eso que hay que estar muy atentos, sobre todo, obviamente, en los lugares donde hay fiebre amarilla de manera endémica, el personal de salud tiene que estar actualizado y capacitado para detectar rápidamente estos casos que son de notificación, como les digo, obligatoria y sobre todo para asistirlos adecuadamente. En cuanto a sus características relacionadas con la parte viral, es un virus de la familia Flaviviridae, es un arbovirus, en las cuales va a tener obviamente proteínas estructurales, otras que no son estructurales. Es un virus envuelto, tiene una cápside que no es visible obviamente y tiene capacidad de replicarse en las células infectadas. Dato relevante, solo hay un serotipo de virus de la fiebre amarilla. Acá tenemos algunos gráficos un poquito más específicos en lo que tiene que ver con la estructura del virus. Como dijimos, es un virus envuelto, es esférico, la disposición de sus proteínas en superficies es de manera icosaédrica, tiene un ARN viral, el cual es monocatenario, no está segmentado, y por el lado, como dije, hay proteínas estructurales. Las más conocidas son la MB1, que es de la matriz, la CB2, que es de la cápside, y la EB3, que es de la envoltura. En el caso de fiebre amarilla hay varios vectores que están involucrados. Como dijimos, si hablamos vectores son mosquitos en estos casos. Hablamos bastante de la Aedes aegypti, hay otro tipo de Aedes que es muy parecido, que es la Aedes albopicus, y ven que hay otros más que son diferentes, que no son Aedes, pero que también pueden generar fiebre amarilla. Son vectores para fiebre amarilla. El mosquito, el más negrito, que se llama Aemagogus, es uno que está involucrado en la transmisión de fiebre amarilla a nivel selvático. Y acá está un poco lo que tenía que ver, que dijimos cómo es el ciclo de transmisión de este tipo de enfermedad, la fiebre amarilla. Hay dos tipos de fiebre amarilla, la selvática y la urbana. Vamos a empezar con la urbana, que es la que vimos recién, o por lo menos la que más describimos, que es el Aedes aegypti, es el mosquito vector. Tenemos una persona que está enferma con fiebre amarilla, está cursando sus primeros días donde está la fase virémica. Ese mosquito lo pica a esta persona enferma y después el mismo mosquito va y pica a una persona sana. Y justamente, por un lado, cuando pica al enfermo le toma la sangre con el virus que tenía de la fiebre amarilla en su interior, y después cuando va a picar a la persona sana le inyecta la sangre con el virus. Este es el ciclo. Entonces, la única manera, no hay transmisión vía interhumana, o sea que un enfermo no va a contagiar a un sano, sino que simplemente para que haya un contagio de más de una persona tiene que tener el mosquito estar dando vueltas ahí. Y por el otro lado, como pueden ver, tenemos la fiebre amarilla selvática. Acá es otro el mosquito que es el Aemagogus, en la cual acá el ciclo está relacionado con los primates, ¿sí? Y acá pasa lo mismo. El mosquito va a picar a un primate, a un mono enfermo, le toma la sangre con el virus, va y pica a otro mono que ese también lo va a enfermar. ¿Qué es lo que sucede? Como decíamos, puede pasar que las personas, ven que en el medio hay
una persona que parece que como que interfiere porque está en contacto de alguna manera con el mosquito más selvático, que es el Haemobogus, en la cual entonces ese mosquito no solamente puede picar al mono, puede picar también al humano. Y cuando pica al humano, también lo mismo, comienza el ciclo de vuelta. Esa persona enferma es picada por un mosquito, que puede ser el Aedes, y de esa manera hace un ciclo de fiebre amarilla selvática, se puede trasladar o desplazar a un ciclo de fiebre amarilla urbana. Y a modo de resumen diríamos, ¿qué podemos decir de la enfermedad en sí? Bueno, primero, si la tenemos que definir, es una enfermedad vírica aguda hemorrágica. La característica que tiene es que la fiebre amarilla forma parte de la entidad de fiebres hemorrágicas. Ya dijimos que el virus es la fiebre amarilla, del género Flavivirus, que justamente es el mosquito que está interviniendo, y también el mosquito selvático, que dijimos recién. Se llama amarilla porque lo que va a generar es fiebre y compromiso hepático en algunos pacientes que les generan que el persona se ponga amarilla. Como lo vimos cuando hablamos sobre hepatitis, es lo mismo. Cuando hay ictericia, la persona cambia su color en la piel, en las mucosas, pero en este caso es tan evidente que por eso se lo define como fiebre amarilla. La mortalidad, cuando los pacientes no están tratados y evolucionan a un evento grave, es altísima, más del 50%. Y entonces, como dijimos, bueno, la fiebre amarilla, tenemos que tener este protagonista, el vector, que es el mosquito, y justamente acá lo importante es que en el periodo de epidemia es cuando justamente está el virus que está en la sangre, y justamente es el momento donde si el mosquito nos pica, es el momento donde toma esa sangre infectada y la puede transmitir a otro. Entonces, la sangre de los enfermos que están cursando este tipo de infección es infectante ¿desde cuándo? Desde el día antes del inicio de síntomas hasta el tercero al quinto día. Miren que a veces, por eso que estas personas pueden ser que sin desarrollar síntomas, ya tengan su virus y ya tengan viremia, y ahí es donde justamente el mosquito puede picarlos. Es altamente transmisible cuando coexisten, como dijimos, muchas personas susceptibles y donde hay muchos mosquitos. Es el combo perfecto para que la fiebre amarilla tenga una masividad en su manera de transmisibilidad. Entonces, a ver, si hablamos sobre las etapas de la enfermedad. Por un lado, el periodo de incubación va entre 3 a 6 días, en la cual, como dijimos, desde el momento se va a contar desde que fue picado la persona con un mosquito. A veces esto tampoco es tan claro porque las personas no se dan cuenta cuando son picadas, entonces no se puede saber bien desde cuándo es que empezó a incubar. Cuando la persona tiene el cuadro clínico, como les dijimos, tiene una importante afectación sistémica, hay mucha fiebre, hay mucho síntoma de cansancio, la persona no se puede levantar, está totalmente acostada en la cama, y obviamente los órganos, como dijimos, compromiso hepático importante, puede haber también renal cardíaco y la parte hemorrágica, ¿no? Por eso se llama fiebre hemorrágica. Hay mucha fiebre, puede haber cualquier evento de sangrado grave, sobre todo en órganos internos, y además la afectación de otros órganos. La fase virémica, que como dijimos siempre, la fase virémica está la fiebre es muy alta, a veces hay escalofríos, a veces hay dolor de espalda, a veces hay cefalea, muchas veces hay muchos síntomas generales de un cuadro infeccioso, ¿no? En estos casos también puede haber en el dato de laboratorio una leucopenia, que también es muy sugestiva de que pueda presentarse una infección viral. Están aumentadas las transaminasas también cuando ya, como les digo, este virus tiene cierta daño general en el hígado, así que a veces son datos que nos puedan generar algún tipo de orientación, pero realmente fiebre, dolor de cabeza, postración, es muy difícil pensar ya en fiebre amarilla. Ahora estamos con un viajero que volvió de Brasil y que había 15 millones de mosquitos donde estuvo esos días de vacaciones. Bueno, ahí ya tenemos que orientarnos, ¿sí? Eso es importante, por eso acá en la parte de la entrevista y lo que le vamos sacando de datos al paciente epidemiológico es fundamental.
Entonces, luego de que la persona atraviese su fase virémica, que es la fase, como dijimos, febril, viene un periodo de remisión que comienza los síntomas a mejorar y después se recupera, pero tarda, ¿eh? Miren, entre 2 a 4 semanas la persona tiene la recuperación, la remisión completa. ¿Qué es lo que sucede? Acá es lo importante. Hay ciertas posibilidades, entre un 15 y un 20%, que los pacientes desarrollen lo que se llama un periodo de intoxicación, o por lo menos la forma más grave de fiebre amarilla. Acá, cuando sucede esto, la mortalidad es alta, del 50%. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Lo que dijimos, todo lo que tenga que ver afectación hepática, ictericia, dolor epigástrico, hay un comportamiento como de una hepatitis, vamos a tener el compromiso renal o podemos tener cualquier compromiso y manifestación hemorrágica, desde la más simple como es una epistaxis, una hemorragia gingival o hematemesis, melena, que ya es la hemorragia digestiva. Entonces es muy importante entender que cuando uno cursa una fiebre amarilla, en un porcentaje alto, porque ya casi 20 y pico %, si hay un brote es mucha gente, ¿no? En cambio, si hay un caso aislado no es lo mismo, pero cuando estamos frente a un brote hay que saber que hay un porcentaje de personas que van a atravesar esta enfermedad, van a desarrollar la forma grave. Y cuando esta enfermedad desarrolla la forma grave, en la cual, como dijimos, hígado afectado, puede haber también riñón afectado y puede haber manifestaciones hemorrágicas, comenzamos a tener un sinfín de diagnósticos diferenciales. No es tan fácil hacer el diagnóstico de fiebre amarilla. Y acá les pongo, por ejemplo, todas las enfermedades que hay que hacer diagnóstico, que muchas de estas ya las vimos, esta leptospirosis, malaria, hepatitis virales, que ya vimos algunas, sobre todo las que eran por transmisión hídrica, cualquier fiebre hemorrágica viral. Hay algunas otras fiebres hemorrágicas que todavía no vimos, pero que vamos a mencionar más adelante. El dengue, una enfermedad que la vamos a ver esta semana. Fiebre tifoidea es una enfermedad que vimos la semana pasada. Y cualquier hepatitis que pueda generar secundaria un tóxico a cualquier cosa. Entonces, de alguna manera, cuando el paciente desarrolla la enfermedad hepática, hay que buscar todas las causas de infecciones, ya sea por virus o por bacterias o por parásitos, por lo que sea, que puedan generar este tipo de afectación. Y en cuanto al laboratorio, bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Porque acá lo mismo. Recuerden, por ser un virus, posiblemente podemos sellar o utilizar algún método directo en la cual vamos a poder aislar el virus o esperar a la serología y de esa manera poder definir que lo que tiene el paciente es una fiebre amarilla. Obviamente que la IgM específica para fiebre amarilla es lo que tenemos que solicitar, que es la primera inmunoglobulina que va a aparecer, y después lo que tenemos que hacer, muchas veces puede pasar de que tengamos que repetir esa muestra para demostrar la seroconversión, que tiene que ser por lo menos 4 veces del nivel de anticuerpos de inmunoglobulina G, en la cual a veces puede pasar que en la fase aguda, como en la de convalescencia, uno lo que hace es hacer las determinaciones seriadas para poder determinar el aumento de títulos de anticuerpos. En personas que han fallecido en autopsias, muchas veces lo que puede suceder, sobre todo cuando comienza este tipo de brotes de desconocimiento, de no saber qué es lo que pasa, es en las lesiones de autopsia de los órganos, podemos también ahí hacer una detección de antígeno viral para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Y también, obviamente, que tenemos tanto en sangre como en tejidos muestras más moleculares que son las de PCR. Entonces, cuando uno tiene la sospecha clínica de fiebre amarilla, lo que se hace habitualmente se puede solicitar en los laboratorios, la verdad que no están, hay laboratorios de referencia, pero que son de fácil acceso, poder determinar este tipo de serologías porque tienen que ser específicas para fiebre amarilla. Y en cuanto al manejo clínico, estos pacientes no tienen tratamiento específico, no hay ningún antiviral, ninguna medicación específica que podamos administrar al paciente para evitar la infección. Entonces lo que tenemos que hacer es darle sostén. ¿Darle sostén con qué? Con lo que necesita el paciente. Por supuesto que si la fiebre es alta, por supuesto que hay que darle antitérmicos. Si está con dificultad para respirar, hay que ofrecerle oxígeno. Si está con dificultad para tomar líquidos o se está deshidratando, fluidos. Si está hipotenso, darle medicación para vasopresores, pero todas medidas de sostén. No existe el tratamiento específico para fiebre amarilla. Y en lo que tiene que ver con los casos graves, la verdad que los casos graves habitualmente van a terapia intensiva porque son pacientes que o pueden tener una fiebre hemorrágica
con afectación pulmonar, entonces van a necesitar un respirador artificial porque no se puede compensar de otra manera. Si hay una afectación renal, como otro órgano que también puede producir este tipo de virus, hay que dar sostén con diálisis y por supuesto que cualquier complicación hemorrágica que pueda existir se va transfundiendo al paciente a medida que lo necesite. Cuando damos antibióticos, tampoco, acuérdense que esto es un virus, así que no tiene indicación de antibióticos. Solamente le vamos a dar antibióticos cuando haya una infección secundaria bacteriana asociada, que cuando está tan grave es posible que los primeros días ya pueda presentarse este tipo de complicación. Y por último vamos a hablar sobre la vacuna que existe para fiebre amarilla y sus consideraciones de esta vacuna para administración, a qué población y cómo hay que darla. Esta es una vacuna a virus vivos atenuado. Esta es una vacuna que obviamente que está indicada sobre todo en lugares donde realmente hay mucha población susceptible y hay mucha incidencia de enfermedad. Por ser una vacuna a virus vivo atenuado tenemos ciertas contraindicaciones. Recuerden que todas las poblaciones de pacientes susceptibles que tengan inmunosupresión no podemos administrar este tipo de vacunas. ¿Cómo es la inmunidad? Bueno, en los primeros días, si yo me vacuno contra esta enfermedad, alcanzo un gran porcentaje de los vacunados van a alcanzar la inmunidad. Y a los 30 días casi el 100% de las personas vacunadas alcanza la inmunidad. Por eso lo que se recomienda es que si uno va a vacunarse contra fiebre amarilla porque va a hacer un viaje o va a ir a un lugar donde realmente hay una gran posibilidad de contagio para esta enfermedad, tenga que hacerlo con cierta antelación. Y esto es una parte de lo que es justamente una consulta que de los pacientes deben hacer a los médicos, sobre todo infectólogos, especialistas en medicina del viajero, porque si yo me vacuno hoy y salgo mañana de viaje, nunca alcanzo la inmunidad suficiente. Posiblemente estoy una semana, puedo estar igualmente susceptible que no haberme vacunado porque no alcancé el tiempo para que esta inmunidad se genere. Desde el año 2013, la OMS recomendó que no hacía falta reforzar con esta vacuna cada 10 años. Antes de este tiempo se daba cada 10 años, no es una vacuna obligatoria en Argentina, pero bueno, como les digo, es importante saber de que antes se daba cada 10 años, ahora solamente te la aplicás una vez en la vida y nada más. Y acá tenemos las contraindicaciones, como les dije recién, de la vacunación. Por ser una vacunación a virus atenuado, todas las enfermedades, primero, bueno, cualquier enfermedad que esté febril no se puede vacunar, todas las enfermedades que tengan que ver con alguna hipersensibilidad al huevo tampoco, porque justamente la cepa del virus se ha generado en los huevos embrionados, así que no es posible vacunarlos. Mujeres embarazadas tampoco, no es un virus vivo atenuado, por eso tampoco se pueden administrar las embarazadas, pero ahí está justamente la salvedad, salvo una situación de emergencia epidemiológica, donde, bueno, si en Brasil en ese momento había una cantidad impresionante de posibilidad de fiebre amarilla, bueno, puede ser que en esa situación, por emergencia epidemiológica, también se vacune a esta población. Las personas, cualquier estado de inmunosupresión, tampoco, ya sea enfermedades oncológicas, enfermedades hematológicas como la leucemia, una enfermedad de inmunosupresión como el SIDA, nada de esto, y a los menores de 6 meses también está contraindicado. ¿Qué es lo que sucede? Con las personas mayores de 60 años es donde se ha descrito algunos efectos adversos relacionados con la cuestión neurológica. Entonces, con algunas mielitis o enfermedades de tipo autoinmunes neurológicas. Entonces, la verdad de que es una vacuna que no se recomienda de manera rutinaria y regular a una persona mayor de 60 años. Ahora bien, ahí está puesto como les puse para considerar que se tiene que evaluar en forma individual frente al riesgo de una aparición de un evento adverso en estas personas mayores de 60 años que previamente no han sido vacunados. Entonces, es una consideración individual, pero como todos lo dijimos, la embarazada, la situación epidemiológica, inmunosupresión no, menores tampoco, pero bueno, como les digo, ¿por qué? Porque las características de la vacuna, primero las que vimos son por cómo es la vacuna, que es a virus vivo atenuado. Y lo que tiene que ver con las personas de mayores de 60 años es más por los efectos adversos que más se han descrito y por eso que se contraindica de manera relativa, de alguna manera. Pero realmente uno debería sugerir a estas personas, si además tienen otras enfermedades asociadas,
no exponerse a vacunar algo que tal vez después lamentablemente puedan tener un efecto adverso.